No más que me acuerdo, me dan ganas de Este proyecto nació de una manera totalmente emocional y visceral porque un amigo por casualidad un día me mostró un video en YouTube de los Cardencheros de Sapioriz y me conmovió, el canto me conmovió mucho, y tanto que en la noche pues soñé que tres bocas me cantaban al oído, que esto después es una escena de la película, y nací, ahí, y nací, también nací, y me desperté con la idea de hacer una película de este canto. Entonces, bueno, lo que digo, nació de una manera totalmente emocional. Y ahí pues ahorramos un dinero con un amigo sonidista, con Iván Pujol, para ir a conocer a los cardencheros. Fuimos allá a Sapiorís y a los 5 minutos que nos recibieron los cardencheros ya nos cantaron la primera canción y ahí ya confirmamos que queríamos hacer esta película. No sabíamos muy bien qué hacer, pero pues ahí empezó todo y fue porque me había conmovido el canto, simplemente. O sea, una vez ya empezamos el proyecto, empezamos como la investigación y un poco como a meternos en esas comunidades y me empezó a fascinar mucho la historia que había detrás de este canto, ¿no? Que es el contexto de las haciendas algodoneras. Entonces empecé a entender el por qué este canto era tan nostálgico y desgarrador. Y es porque es un canto tradicional de los peones, de las haciendas, que realmente vivían en unas condiciones de casi esclavitud, ¿no? Eran gente muy pobre que de hecho no tenían dinero para los instrumentos y por eso es un canto a capela y por eso se siente esta nostalgia y es un estilo tan desgarrador, ¿no? Por esa historia que hay detrás y me empezó a fascinar mucho el poder que tiene la música para reflejar esos pedazos de historia, ese sentir de una comunidad y un contexto social. Entonces, por eso me interesó muchísimo también explorar la música que escuchaban los jóvenes ahora y sus trabajos, ¿no? Y al final, bueno, ahora mismo en estos pueblos de la laguna, casi todos los jóvenes van a las ciudades a trabajar en las maquiladores textiles. Eh, entonces me pareció que era como la esclavitud moderna, un poco, era una analogía en el tiempo del canto cardenche, ¿no? Y me interesó mucho cómo, bueno, esos chicos ya no cantan canto cardenche, pero escuchan otras cosas, ya sea el hip hop o la banda, y al final tienen trabajos que no son tan diferentes de lo que fue el canto cardenche, ¿no? Y eso bueno, me interesó mucho explorarlo. El objetivo nunca fue el rescatar o reactivar el canto cardenche con el documental. Siento que eso es muy pretencioso a veces querer cambiar el mundo con un documental, ¿no? O sea, sí puede activar diferentes cosas, sí puede hacerlo visible, pero son muchos factores los necesarios para que cambie algo. O sea, sí es verdad que, o sea, un poco también lo que me atrapó a mí era que fuera algo que se estuviera extinguiendo, ¿no? Y por eso seguramente le di esta importancia también y esta urgencia por hacerlo, ¿no? Quizás si no fuera así me hubiera tardado más. Entonces, en ese sentido sí me sentía responsable por el hecho de que si me esperaba un poco más, quizás ya no lo podría registrar. Y de hecho, por ejemplo, en el documental salen dos mujeres que son la mamá y la tía de Don Fidel, de uno de los cardencheros, y ellas son las únicas y las últimas cardencheras mujeres, porque antes no podía haber mujeres en el canto cardenche, ¿no? Y ellas aprendieron el canto cardenche desde el encierro, ¿no? Desde adentro, del interior de las casas. Y eso, por ejemplo, nadie lo había grabado así como oficialmente, ¿no? En los discos que se habían registrado del canto cardenche, ellas no aparecen y sin embargo es un elemento muy importante.
Y ahí sí, por ejemplo, ellas dos ya fallecieron, entonces ha quedado ahí en el documental y pues es, bueno, pensamos que afortunados que lo hemos podido grabar, ¿no? Y que hemos podido gozar del canto de esas señoras que era alucinante escucharlas, era increíble. Y bueno, y de hecho lástima que no salieron más en el documental porque al final tienes que escoger y no cabe todo. Pero bueno, siento eso, que bueno, que un documental no hay que hacerlo pensando que va a cambiar las cosas, pero qué bueno si sucede. Entonces, si ha ayudado como a que se reactiven cosas igual que con otros proyectos musicales que se están haciendo con el canto, pues es genial eso. Como un poco transmitir lo que habíamos sentido en este primer viaje, ¿no? Que fue como muy impactante, los sonidos del semidesierto, ¿no? El paisaje, los trenes cruzando. Eso a nosotros nos había como impactado mucho y lo queríamos como reflejar en la película. Entonces, por eso el sonido desde el inicio fue muy importante y hasta como que hicimos un poco un guión sonoro, porque era importante como recrear esta atmósfera. Y porque también para mí era muy importante como mm, retratar el canto cardenche en su hábitat, ¿no? O sea, por ejemplo, las canciones, eh, yo me quería alejar totalmente de este sonido como de disco, ¿no? Como de voz en off. Para mí era muy importante que en las canciones sonara el paisaje en el que estaban cantando, ¿no? Los bichos que sonaban, el viento, porque al final es una tradición muy arraigada a la tierra y a la vida de estas personas y como para mí era muy importante ver cómo la música refleja ese contexto, pues por eso el paisaje era tan importante. Y entonces el sonido la verdad es que nos ayudó mucho a recrear esa atmósfera, que la verdad hizo un gran trabajo tanto los sonidistas como Christian Giro, que fue el diseñador sonoro, pues la verdad es que hicieron un gran trabajo. A ver, por un lado estaban las canciones que a mí me gustaban más, obviamente, y que pues siempre como que les pedíamos más, ¿no? Como pedir el hit a un concierto, el hit del verano. Eh, pero la verdad es que no fue tan planeado, la verdad es que, claro, o sea, nosotros grabábamos no solo la canción, sino que grabábamos toda una escena alrededor de esta canción, ¿no? Siempre la canción pasa de una manera muy orgánica o sucede cuando ha pasado algo, ya sea que se está ocurriendo un taller o está ocurriendo una plática improvisada y se ponen ahí a cantar. Entonces no fue tan planeado eso, simplemente como que conversábamos, cantaban, conversaban, cantaban y ahí en la edición, pues sí, depende del momento, pues funcionaba más una canción o la otra, ¿no? Pero sí me acuerdo que fue difícil como en la edición pues escoger si la decisión de escoger más por la canción que nos gustaba más, ¿no? Cómo la habían cantado, cómo sonaba tal, o por lo que sucedía en aquel momento antes y después de que se pusieran a cantar. Eso en cuanto a las canciones cardenches. Eh, y luego, por otro lado, las otras músicas que suenan fueron colaboraciones, ¿no? Por un lado está la música de Juan Pablo Villa, eh, bueno, que es como su proyecto individual, pero ahora él está siendo, bueno, es fundador y miembro del coro acardenchado, que es justamente una reinterpretación del canto cardenche, que es increíble. Y luego estuvo también la colaboración con los Caballeros del Plan G, que son un grupo de hip hop de Torreón, bastante conocido allá, que hicieron un disco con pistas de Cardenche y rapeaban encima. Y bueno, y luego están pues la música de banda que escuchan los personajes ahí, que eso pues grabamos un concierto de ellos. Entonces, bueno, hay como diferentes músicas y diferentes reinterpretaciones del canto cardenche en el documental.